La denominada guerra de las consolas nos ha dejado auténticas batallas entre las compañías con hardware propio por la supremacía del sector. Una supremacía que antaño ostentó Nintendo, liderando 2 generaciones consecutivas con NES y Super Nintendo, y que, años después, pasaría a manos de una novata como Sony Interactive gracias a su PlayStation y la sucesora de esta. No obstante, todo lo que sube, tiene que caer. Lo vimos con Nintendo y también con Sony. Ambas compañías, tras mandar durante 2 generaciones en el sector de las sobremesas, se vieron superadas por sus otros rivales. Casualmente fue entre ellas, ya que Microsoft fue la tercera en discordia. Dicho esto, vamos a ver cuáles son las 10 consolas más vendidas hasta la fecha. 10. PSP, PlayStation Portable, 76 millones de unidades. Dicha posición está en manos del primer sistema portátil desarrollado por Sony Interactive, es decir, PlayStation Portable. En aquella época, la marca PlayStation ya estaba más que establecida en el sector de las sobremesas y era cuestión de tiempo que Sony intentase asaltar el campo de las portátiles, donde Nintendo mandaba sin oposición. PlayStation Portable fue el caballo de batalla elegido para la guerra, acompañado por soldados de renombre. Final Fantasy, Metal Gear, Gran Turismo, Kingdom Hearts, God of War, Monster Hunter, Tekken y muchos más. Un catálogo envidiable y digno de una consola que lo hizo espectacularmente bien a pesar de ser la primera. 9. Game Boy Advance, 81 millones de unidades. Siendo la 9ª Game Boy Advance. El sistema portátil de Nintendo debutó en el año 2001 y estuvo en activo durante 7 años, tiempo durante el cual consiguió vender un total de 81 millones de unidades. Tras el éxito cosechado por los primeros modelos de Game Boy, era de esperar que su sucesora directa, que cambió radicalmente su diseño, siguiera el mismo camino. A pesar de no igualar las cifras conseguidas por Game Boy Color, la pequeña portátil cerró un ciclo muy notable. Un ciclo marcado por la llegada de grandes juegos y varios modelos, como Game Boy Advance SP, modelo con pantalla plegable y retroiluminada, cuyas ventas fueron muy elevadas, y va Micro. 8. Xbox 360, 85 millones de unidades. La 8ª posición de la lista está en posesión de Xbox 360, la segunda consola de sobremesa fabricada por Microsoft. Tras una primera intentona con Xbox, que fue bastante esperanzadora la verdad, el gigante de Redmond elevó su apuesta para crear un sistema atractivo desde todos los ángulos. Fácil desarrollo, juegos exclusivos y third parties, un sistema online de calidad. La consola no presentaba fisuras de ningún tipo, aunque hubo un problema que trajo de cabeza a Microsoft: las malditas luces rojas. Poco se puede decir que no se sepa ya, pues muchos las hemos sufrido. A pesar de ello, la fama de la consola no decayó en ningún momento y se presentó como un serio contendiente. Tanto es así, que al final de la generación acabó con 85 millones de unidades vendidas. 7. PS3, 86 millones de unidades. Vamos con la 7ª consola de esta lista, la cual no es otra que otra perteneciente a Sony Interactive, PlayStation 3. Tras 2 generaciones de dominio absoluto, la compañía japonesa fue testigo de un brusco retroceso en ventas y se vio superada por la nueva apuesta de Nintendo y casi por Xbox 360, que presentó batalla hasta el último momento y llegó a poner en duda la hegemonía de Sony. A decir verdad, la 7ª generación de consolas fue la más igualada de la historia, algo que podemos ver en los números conseguidos por las plataformas. En el caso de PlayStation 3, el sistema de entretenimiento de Sony llegó a vender un total de 86 millones de unidades, cifra muy por debajo de lo visto en su antecesora. 6. PS4, 94,2 millones de unidades. La 6ª posición de esta lista de 10 consolas, posición que seguramente varía en fechas próximas, es para el sistema PlayStation 4, aún en activo.
La consola de octava generación de Sony, que debutó en noviembre de 2013, está siendo un auténtico terremoto y un quebradero de cabeza para los rivales de la compañía, que se han visto totalmente sobrepasadas por el sistema. Microsoft no ha podido presentar batalla alguna con su Xbox One, mientras que Nintendo ha tenido que recurrir a un nuevo sistema, Nintendo Switch, que va a ritmo de récord, para solapar de alguna manera el imparable avance de PS4. El sistema de Sony ha ganado la generación, algo que es indudable, pero aún tiene cosas que decir y marcas que superar. 5. Wii, 101 millones de unidades. Tras pasar 2 generaciones viendo cómo su rival más directa, Sony Interactive, lideraba el sector de los videojuegos sin oposición alguna, Nintendo decidió tomar un rumbo radicalmente diferente con su nueva consola. Nintendo 64 y GameCube se desinflaron y había que tomar decisiones. Llegó Wii para atraer a nuevo público. Control por movimiento, un mando rompedor y apostar por la jugabilidad antes que por los gráficos fue la premisa de Wii. Una premisa que entró como un huracán en los hogares con esta consola. La compañía japonesa decidió apostar por el público casual, igual que Nintendo DS, que fue sistema contemporáneo, y la jugada fue perfecta. El resultado final fue de 101 millones de unidades vendidas durante su ciclo de vida. La sobremesa más vendida de la compañía. 4. PlayStation 1, PlayStation, 102 millones de unidades. Vamos con la cuarta consola más vendida hasta la fecha, la cual no es otra que la primera PlayStation. Tras un intento frustrado de colaboración entre Nintendo y Sony para el desarrollo de una consola, esta segunda decidió aventurarse en el sector por ella sola y la jugada, vistos los resultados, le salió redonda. La primera consola de la familia PlayStation fue todo un éxito en ventas, llegando a vender durante todo su ciclo de vida un total de 102 millones de unidades. Tiene el honor de ser la primera consola de sobremesa en superar esta espectacular cifra, y fue la que puso la primera piedra para la hegemonía de Sony en este sector. Se puede decir que fue llegar y besar el santo, algo que no muchas pueden decir. 3. Game Boy / Game Boy Color, 118 millones de unidades. La tercera consola más vendida de la historia es también otra de Nintendo, concretamente la que puso la primera baldosa en el largo y exitoso camino recorrido por los nipones en el ámbito portátil. Sí, hablamos de Game Boy. No hay adjetivo para describir lo que ha sido esta consola para el sector y para todos aquellos jugadores de la época que pudieron disfrutar en cualquier parte, con un puñado de pilas en el bolsillo, de su ocio favorito. Game Boy fue la primera consola de Nintendo, sumando todos sus modelos, en superar los 100 millones de consolas vendidas, un hito que la compañía no vería superado hasta unos años después. Para ser exactos, sumando Game Boy Pocket y Game Boy Color, la cifra quedó en 118. 2. Nintendo DS, 154 millones de unidades. La segunda consola más vendida de la historia hasta la fecha, según datos oficiales, no es otra que una portátil de Nintendo. Una portátil que revolucionó el mundo del videojuego cuando llegó gracias a su concepto de doble pantalla y de su lema Touch Generation. Hablamos, como no puede ser de otra forma, de Nintendo DS. Poca presentación necesita un sistema que ha estado muy cerca de superar las ventas conseguidas por PlayStation 2 y convertirse en la consola más vendida de la historia. A pesar de no conseguirlo, por muy poco todo se ha dicho, Nintendo DS consiguió vender durante su ciclo de vida un total de 154 millones de consolas, que no es precisamente poco, aunque ese no fue su verdadero éxito. 1. PS2. 155 millones de unidades. PlayStation 1 sentó las bases perfectas para que Sony Interactive comenzara un ciclo de oro para ella gracias a los 100 millones de unidades vendidas durante su ciclo de vida. Fue la primera consola de sobremesa de la historia en marcar tal hito, dejando casi imposible que fuera superado en un corto espacio de tiempo. Qué equivocados estábamos al pensar semejante cosa por aquel entonces. Bastó esperar una sola generación para ver cómo esa cifra era superada y destrozada, dicho sea paso, por su sucesora directa.
PlayStation 2. Han pasado ya muchos años de su lanzamiento, pero sigue siendo la consola de sobremesa más vendida de la historia gracias a sus 155 millones de unidades, una cifra que nadie ha conseguido superar todavía, aunque cierta consola, la siguiente, se quedó cerca. Bueno, por último, un dato curioso para despedir el tema. La primera consola PlayStation, de 32 bits, incluyó soporte de almacenamiento CD-ROM para sus juegos. Originalmente la idea que emitió la creación de la consola pertenecía a Nintendo, quien pretendía a finales de la década de los 80, desarrollar un hardware que le permitiese incorporar juegos para Super Nintendo en CD como alternativa a los cartuchos. Esta idea estaba siendo desarrollada por Sony y todo marcaba aparentemente bien hasta que, un día después del anuncio oficial del nuevo Super Nintendo capaz de correr juegos en ambos formatos, Nintendo declaró que no tenía intenciones de trabajar más con Sony. Si te gustó este video, apóyanos suscribiéndote a nuestro canal y activando notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos que subimos a diario. Tu canal. Ponte cómodo. Te da las gracias. Hasta la próxima.